Estáis a punto de escuchar Madres con Planes, el programa de las madres expatriadas de habla hispana. Bienvenidos a un episodio más de Madres con Planes. Otro miércoles más aquí juntita, chiqui. Otro miércoles, sí, qué lindo. Hoy tenemos un programa especial. Digo especial porque siempre que viene una persona de mi país o que ha estado mucho tiempo en mi país, me parece como un episodio muy especial. Y bueno, la invitada de hoy, ella es de Venezuela, pero ha vivido en España 15 años. Y atención a lo que voy a decir. Tiene 2 carreras, tiene un posgrado, un máster y casi el doctorado terminado. Ella habla francés, portugués, inglés y ahora por su tesis doctoral está aprendiendo terreo maori. Nos va a contar, bueno, cómo se hace todo eso en media vida, porque ella es súper joven, y cómo además lleva adelante una familia con 2 hijos en un país extranjero al suyo. Bienvenida, Mari Blanca. Bienvenida. Gracias, chicas. ¿Me he equivocado en algo? No. Está todo bien. No, pero habla catalán también, ¿me lo has dicho? ¿Lo he dicho? Francés, No. portugués. Ah, no, Sí. y catalán También. también. Podem parlar en català, si voleu. Ahí está. Se me pasó. Por eso digo que es un programa muy especial, porque ha pasado tantísimos años en España que para mí es como si fuera española. De hecho, yo me pensaba que ella era española cuando yo la conocí por primera vez. Bueno, porque tu marido es español también, ¿no? Y viviste tantos años que tienes un acento más mezclado. Sí, Carlos es de Madrid. Y lo curioso es que él vivió muchos años en Venezuela de joven. Porque su padre trabajaba para una multinacional española y se lo llevaron de niño. Y cuando regresó, volvimos a España más o menos en la misma época, él un año antes que yo. Y después de muchos años estuvimos trabajando en la misma empresa, pero yo en Barcelona y él en Madrid. Y teníamos que hablar por teléfono con frecuencia porque yo estaba en un departamento que atendía a los clientes y él tenía que... él trabajaba en training, entonces cada vez que un cliente me pedía un curso, pues tenía que llamarle y organizarlo. Ah, ok. Y pues me pilló por el acento. Si tú eres venezolana. O sea, sí se conocieron por teléfono. Sí. Ay, qué ¡Qué romántico. bonito! Sí. Qué lindo. Y después de eso comenzó a venir a Barcelona aun cuando no hubiera curso. ¿Qué haces tú aquí? ¿A ti que se te perdió aquí? ¿Y tus hijos de dónde son, Mari Blanca? El mayor nació en Barcelona, Juan Carlos. No, el nombre causaba estupor, por cierto. En Cataluña, ¿cómo le vas a poner Juan Carlos a esa criatura? Claro, Juan Carlos es el rey de España. Claro. Pero nos venimos a Nueva Zelanda cuando él tenía 1 año y medio. Y José Tomás nació aquí. Y si Carlos escucha esto, se enfadará porque los llama Carlos y Tomás. Odia lo de los nombres compuestos. Ah, fue idea tuya lo de los nombres compuestos. Eso es muy español, lo de los nombres compuestos, ¿eh? Igual en Venezuela es típico. Yo quería que él se llamara Juan y Carlos, porque es el nombre de mi hermano. Bueno, mi hermano y mi tío más querido se llaman Juan Carlos, los dos. Y Carlos dice, oye, pero yo quiero que se llame Carlos. Y yo, vale, ya está, pues se llama Juan Carlos. Y todos contentos. No hay pelea. Sí, y cuando me quedé embarazada de Tomás, Juan Carlos ya tenía 3 años. Y decía, es un Tomás. Y yo súper nerviosa porque aún no sabíamos si era niño o niña. Pero si es una niña, puedes jugar con una niña, ¿no? Sí, mamá, pero es que es un Tomás. Ay, mi vida. Y empezó a organizar toda la casa. Yo me voy a sentar aquí se va a sentar Tomás. Este juguete para mí, este para Tomás. Me abrazaba y me decía, este abrazo no es para ti, mamá, es para Tomás. Y el día que nos dijeron que era un niño, se me quitó Menos un peso mal. inmenso. Imagínate salió contarle contarle a tu hijo la historia de que no va a tener un hermano, va a tener una hermanita. No, claro. Sí. Y Carlos odiaba el nombre de Tomás, pero es que no podíamos pensar en ningún No, otro. claro, ¿cómo haces? Ya está. Siempre fue un O Tomás. sea, Qué lindo. qué divertido. Sí. Bueno, ¿qué te hizo salir de Venezuela? Saliste muy, muy jovencita de Venezuela. Sí, muy joven, pero ya había terminado mi primera carrera. Yo empecé con 16, terminé el colegio y empecé la universidad enseguida. Pero para eso, ¿terminaste antes? ¿No? ¿O a esa edad se termina en Venezuela? Yo creo que empecé muy pronto el colegio. Ah, ¿no? Porque normalmente terminamos 17, 18. Yo ¿No es cierto? cursé el colegio completo y sí, cuando terminé, pues empecé la universidad.
Creo que sí era un poco más joven, porque recuerdo que durante los 2 primeros años mis compañeros de universidad siempre estaban de cachondeo diciendo que iban a reunir dinero para celebrarme los 15 años, ¿sabes? La fiesta de 15 años. Claro. Yo tenía 17 ya. Claro. No parecía, pero tenía. Claro. Ok. Bueno, ¿y qué estudiaste en Venezuela? Estudié comunicación social. Esencial. ¿Y de ahí surgió? Pues en aquel entonces yo había estudiado francés mientras hacía la carrera. Bueno, había empezado en el colegio y seguí mientras hacía la carrera. Y tuve la oportunidad de irme a París a hacer prácticas un rato. Y sí, estuve allí y tal, pero mi idea nunca fue irme. Yo quería solo ganar experiencia y volver a mi país. Y cuando terminé las prácticas regresé a Venezuela y me encontré con que sí, ya tenía una experiencia chula, pero porque había estado trabajando durante la carrera también. Pero no había trabajo y el país iba en picado. Y O sea, hubo un gran cambio. ¿Cuánto tiempo pasaste afuera? solo un año. Un año. Y en un año. Pero El un gran año cambio fue Chávez en el gobierno. Ajá. Ok, volviste al Entonces gobierno de había, Chávez. sí, bueno, todos mis compañeros de Sudamérica saben lo que hace la inflación en muy poco tiempo. Ah, sí, yo, por ejemplo, de Argentina, sí. Y era bastante frustrante pensar que sí, estoy reuniendo para comprarme un coche, pero 3 semanas después el coche costaba 7 veces más o 15 veces más. O, Imposible. si se seguía 30 veces más. Y, ¿pero qué es esto? ¿Y trabajo? Y sí conseguías algún trabajo aún, pero, por ejemplo, si lo trasladaba a dólares, estaba ganando $500 o $600 menos de lo que había ganado mientras hacía la carrera. Ah, wow. Entonces eran trabajos ya profesionales porque tuve la oportunidad de trabajar en empresas grandes de comunicación, pero pues No. era bastante decepcionante, ¿no? ¿Y te duro. desmotivaste? No, yo no me desanimo fácil. Lo que Muy se bien. me ocurrió fue que me iba del Ah, país. ok. Sí. Eso fue complicado porque mis padres no estuvieron de acuerdo. Mi madre se opuso bastante. Bueno, creo que no me perdonó hasta que me casé con Carlos y así como que ya ¿qué más? ¿Vos tenés Pero- hermanos o sos hija única? Sí, tengo un hermano menor. Ah, ok. Pero no podía concebir que estuviera Afuera. graduada y siguiera dependiendo de mis padres. O Claro. viviendo en casa de mis padres o... No. Ujú. Entonces me fui a España. Te fuiste a España. Y entrante, Me fui a España sin papeles. claro, si te iba a preguntar, que entrar a España es... Intenté hacerlo de manera legal, empezar un posgrado, conseguir Sí. un visado de estudios o algo. Pero en ese momento estaban exigiendo el gobierno español que tuvieras por lo menos $18,000 perdón, en un banco en España para poder tramitar la visa. Ellos estimaban que eso era lo que necesitabas para vivir al año. Yo, por supuesto, no tenía esa cantidad y después de vivir en España dije, ¿quién coño tiene Ese dinero? 18,000 euros para gastar este año? Era mucho, ¿no? Pero era la forma de controlar la inmigración. Ok. ¿Y te conocías a alguien en España o por qué España? Sí, tenía algunos amigos que estaban becados por la Fundación Carolina. Ok. Eran todos periodistas. Y bueno, estuve un tiempo con ellos, viendo cómo vivían, qué hacían, qué tal. ¿Y Pero tú? todos ellos estaban en Madrid. Ok. Y no sé, me gustaba mucho más Barcelona. Te fuiste a Barcelona. Sí. ¿Y cómo fueron esos comienzos en Barcelona? ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos hasta que conseguiste un visado? Tenía que emplearme bastante rápido porque no tenía tiempo para pensar, no tenía dinero para pensar. Y había 2 primas de mi padre, primas hermanas de mi padre, que vivían en Barcelona. Ok. Lo que pasa es que la diferencia de edad con mi padre era gigante. Ellas tenían ya sus 80 y tantos. Y eran 2 señoras súper... La menor tenía 70 y tantos. Era súper activa, tenía una vida social pero increíble. Se iban al puerto todos los días de tapa. Las señoras Wow, mayores. con razón. Yo también me quería retirar a España. Salían temprano, iban a la misa, se subían al autobús o caminaban hasta el puerto y se iban de tapas y volvían al final de la tarde. La vida de jubilada en España. Lindo, chiqui. por Dios.
Ya nos toca. Una de sus amigas me preguntó que qué hacía, que dónde me estaba quedando, que si necesitaba algo. Y me ofreció que acompañara a amigas suyas que estaban solas, señoras mayores que no salían solas como mis tías. que empezara acompañándolas un rato. Y lo encontré súper gratificante. A veces les hacía la compra, les acompañaba al médico, cualquier cosa que necesitaran. Mi mejor amiga era doña Enriqueta, que tenía 93 años. Ay, me muero. Y su padre era catalán, pero su madre era vasca. Y ella era de armas tomar. ¡Wow! Vaya mezcla. Cuando llovía me decía, Blanca, seamos valientes. Que quería que la llevara a caminar bajo la lluvia. Ay, no. Y yo, pues sí, doña Enriqueta, vamos. Ay, doña Enriqueta, es Qué de bonito. novela, doña Sí. Enriqueta. Mari Blanca, ¿qué edad tenías cuando estaba trabajando con estas señoras? 21, 22 Qué años. jovencita. Así que con doña Enriqueta al brazo le dábamos la vuelta a la calle. Y volvíamos, pues claro, yo un poco nerviosa, ¿no? Esta señora tan mayor, enchumbada de pies a cabeza. Claro. Le pegaba un baño caliente y en lugar de un té me decía, Blanca, búsquese algo, búsquese un poco de aquello que usted ya sabe. Una grapa, algo quería la señora. No me venga con el tecito. ¡Qué no. tierna! Y sí, genial. ¿Fue mucho el cambio drástico de cultura de Venezuela a España? ¿Sientes que fue muy diferente? ¿Cómo te trataron bien? ¿Cómo sentiste ese trato al ser inmigrante? Porque mira que nos duele cuando recordamos, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no?, cómo se trataban a los inmigrantes en España cuando yo vivía allí. Y ahora yo estoy en el otro lado, yo soy inmigrante. Entonces... Sí, la sociedad catalana es completamente distinta. Yo llegué a ser una muy buena amiga en la universidad y solo el día que ella se mudaba a Francia y nosotros nos veníamos a Nueva Zelanda, esa semana previa, entré a su casa. ¿What? Sí, sí. Eso es, no sé, las relaciones eran de puertas afuera. No, aún seguimos en contacto. O sea que Es no es mi la mejor amiga catalana de toda la vida. Y doña Enriqueta. Pero sí, es una relación mucho más distante, no es otra cosa. Pero es la segunda persona que me dice eso. Que en España, sí, siendo extranjero, haces amistades y todo, pero es eso. Con los españoles es de puerta para afuera. Vamos de tapa, vamos esto, pero nunca... ¡Qué loco! Nosotros, bueno, hacemos campamento de una casa a la otra. Aquí sí. Creo que es la necesidad también. O sea, Sí. Y bueno, sí, una vez recuerdo iba en un taxi y bueno, yo tenía una ventaja. Hay gente que no puede disimular que es emigrante. Yo si no abría la boca todo iba bien. Si hablaba en catalán todo iba bien. Si hablaba en castellano y las Cs eran las Cs y las Cs también eran las Cs y en fin, pues ya era la sudaca, ¿no? Una vez en la universidad me ocurrió algo súper gracioso. Había el director de Cosmocaixa fue a presentar el bosque inundado, que es una reproducción de la selva amazónica que está dentro del museo. Es alucinante. Tienen capibaras, que en Venezuela los llamamos chigüires, vivos. oh, wow. Tienen peces del Amazonas nadando, tienen árboles gigantes sumergidos ahí. Es una maravilla. Si alguna vez vais a Barcelona, el Museo de Ciencias es alucinante. Y me gustó mucho su presentación y cuando terminó me acerqué y le dije en catalán que me había encantado la seva xerrada, que hacía mucho tiempo que no veía un capibara, un chigüire, y que en mi pueblo, pero se lo dije en catalán, en mi poble n'hi havia molts. Y la cara del hombre, ¿cómo que en tu pueblo habla mucho? Pero ¿de ¿Qué pueblo habla esta señora que ¿Qué me lo pueblo en perdí? Cataluña vive? Claro. ¿A cuántas estaciones de trenes vive, señora? ¿Qué pasó? Se habrá quedado. Wow. Le tuve Le que hacía explicar. cortocircuito el cerebro. Digo. Les tuve que explicar que era venezolana. Ay, Dios mío, qué gracioso. Qué capacidad de adaptación, María Ya Blanca. sé, ¿no? Pero sí, era una cosa común. Otra vez iba en un taxi, por ejemplo, y el taxista iba de esto un poquito más cerca. súper recalcitrante de dale que te pego, que los sudacas y los musulmanes están acabando con este país y los sudacas y los musulmanes. Y como yo no le contestaba, me miró por el retrovisor y me preguntó,
usted no será musulmana, ¿no? Y yo le digo, no, pero sudaca sí. Y bueno, sí, Ostras. ese tipo de cosas son muy comunes en España. Wow. Y mira que por el acento podrías pasar como canaria. Que verdad. Pero bueno, que Bueno, y después te somos pusiste así en España. en todos lados, no Sí. te creas que Bueno, en todos lados. Yo también. solo conozco los españoles. Nosotros no lo hacemos con los españoles, pero lo hacemos con los países ¿Con quién? limítrofes. Sí, en Con los Argentina también paraguayos, soy... los bolivianos. Sí. No. Ah, es Nadie, algo- yo creo que nadie zafa. Por ahí el viajar te abre la cabeza y te hace darte cuenta justamente que idiotez, ¿no? Por un límite natural o por una bandera. O sea, es que cuando el planeta es de todos, vivimos todos juntos. Y qué bien, qué lindo que es poder probar cómo viven otras culturas y vivir un rato acá, un rato allá. Cuánto más ricos somos. De hecho, ¿Cómo si nos lo ves abre la desde el cabeza? espacio, no hay frontera. Exactamente. Entonces, o sea, pero bueno, mucho nacionalismo en todos los Sí. países. Decidiste estudiar. ¿Lograste tu primer visa para estar en España? Sí, un poco para que mi mamá no se sintiera tan mal. No, igual te Sí. encanta estudiar, ¿no es cierto? Empecé, bueno, cuidando ancianas y cuidando enfermos terminales y ese tipo de cosas. No solo conseguí mi primer permiso de trabajo, sino que conseguí ahorrar. Muy importante. Y con el dinero extra, pues decidí hacer el posgrado que tenía en mente desde el principio. Pero haciéndolo, tuve varios profesores que eran antropólogos Ok. y me enamoré de la antropología. Entonces, sí, hice la otra carrera completa. Ok. ¿En tu familia hay más gente académica o vos sos la primera? No, graduados universitarios sí, pero, ¿sabes? Una Bueno, carrera pero ya una terminé carrera, y ahora ¿no? trabajo. Sí. Claro. Sí. O sea, vos fuiste la primera... Que vos lo que decís, ¿no? Te estudiarías todo el tiempo. Te encanta investigar, estudiar. Bueno, no he parado. Claro, exactamente. Hice una pausa durante la maternidad. Ajá. Ahora No sé por hablaremos qué de si es eso. tan fácil coordinar Ya ves. todo con la maternidad. Pero bueno, hiciste tu carrera, te encantó, antropología. Sí. ¿Y de ahí? Tenía la suerte, porque en España lo de los horarios laborales es complicado, tenía la suerte de que estuve trabajando varios años para empresas americanas, que entraba a las 7, salía a las 3 y a las 3:30 estaba en mi primera clase. Entonces eso era súper convenient. Y era poco común, ¿no? En España ya sabes que Las jornadas son largas. son sí. largas y el horario ese Sí. partido que no sirve para nada. Pero sí. Sí, la siesta, la famosa siesta. ¿Te encantó tu carrera? ¿Terminaste? ¿Te pusiste a trabajar de eso? No, porque ya lo que seguía era pues hacer vida académica, ¿no? Y eso requiere muchos años. Tenía que hacer el máster, tenía que hacer el doctorado. Mientras terminaba el máster me casé con Carlos y estaba esperando mi primer bebé. De hecho, Juan Carlitos nació y hice la entrevista para la beca del doctorado en remoto y con el bebé pegado en la teta. Sí. Y sí, conseguí la posición, pero había estado muy deprimida todo el embarazo. Carlos tenía un muy buen trabajo entonces. Estaba trabajando 10 y 12 horas cada día, los fines de semana incluidos. Viajaba por toda Europa, no paraba. Y yo decía, si me pongo a trabajar, ¿qué hago con esta criatura? ¿Quién está con él? Claro. ¿Quién se hace cargo? Así que estaba súper deprimida durante el embarazo, ¿Por eso? ¿Pensando en eso? pensando en que era mi mayor responsabilidad, que yo no tenía alma para dejarlo, o sea, ni medio día. Y sí, cuando me dijeron que tenía la beca para hacer el doctorado en España, renuncié. Eso está muy mal visto. Pues ¿Por qué sí, está mal sí. visto? Que es muy En difícil España conseguir una beca para... que renuncies. Que renuncies a algo es por cuidar a un niño. Es como que tú estás loca, tú no eres una persona confiable y te ponen en la lista negra de por vida. Wow. Pero he contactado a mi supervisora entonces y le he dicho que ya casi termino el doctorado. Está contenta por mí. Sí, después de tantos años se Pero es contacta que, con ella. ¿cómo conciliás? Imagínate lo que está diciendo tu marido, se va a trabajar, no tienen familia. ¿Tenían familia de él cerca? Nada. No tienen familia. O sea, vos quisiste tener ese hijo. Alguien tiene que ceder.
Qué difícil. Cedimos los dos y nos vinimos a Nueva Zelanda. Ok. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? O sea, tomaste un descanso de como de 4 años, ¿no? Dijiste que no hiciste como... Te dedicaste a cuidar y a criar al peque. Sí. Pero eso ya Durante un 4 poquito años. allá, un poco acá. Sí, ¿cómo se llama? Decidimos venirnos. Yo siempre había querido irme a vivir a Francia. Y estuve muy cerca. O sea, porque España, Francia estaba Francia. al lado y se vino allá abajo casi colgando, Pero llegando claro, a los pingüinos. Carlos era el que estaba, el principal ingreso de la casa, él era el que estaba trabajando. Entonces las opciones pues tenían que ser en inglés porque él había estado ya por trabajo en Escandinavia y decía que no, que el clima era No, muy fuerte, terrible, que si él no podía hacer la fotosíntesis, que ahí no se iba. Que todos somos medio plantas, ¿no es cierto? Nos olvidamos. Y no sé por qué él tenía Nueva Zelanda en mente desde hacía muchos años. De hecho, tenía folletos guardados turísticos de Nueva Zelanda. Y dice, mira, este es un país que parece interesante. Eso fue un poco después del terremoto en Christchurch, de los terremotos en Christchurch. Y el gobierno estaba haciendo promoción para que vinieran inmigrantes cualificados a trabajar aquí en Nueva Zelanda. Por supuesto, no lo estaban anunciando en España, ¿no? Las ferias de trabajo eran en Inglaterra, ¿sabes? Pero Carlos estuvo en Londres por trabajo y pasó por allí. Contrató a un advisor y nos dijo que era muy, muy fácil, que era tan sencillo como encontrar trabajo y ya podía quedarse. Pero habiendo vivido en Sudamérica y habiendo vivido en España, nos parecía que eso no podía ser verdad. No, ¿qué es lo que decimos? Mientras más leíamos sobre la isla, de hecho, mi mamá estaba súper contenta. Ella se la pasaba leyendo cosas sobre Nueva Zelanda y decía, mira dónde va a ir mi nieto, mira lo que va a hacer mi nieto. Decíamos que no. Algo terrible debe estar pasando en esa isla. Esto no puede ser verdad. Hay una engaña, pichanga, como decimos nosotros. Hay la mugre abajo de la alfombra. Y pasamos un tiempo pensándolo y al final el advisor nos convenció. Dice, es tan sencillo, en remoto no vas a encontrar trabajo, tienes que estar allí, pero es tan sencillo como que llegues y consigas trabajo. Si consigues trabajo, te quedas. Y no sé, nos echamos la manta a la cabeza, vendimos todo. Ni siquiera vinieron a ver. No, vámonos. ¿Teníais casa propia? ¿Habéis comprado piso allí en España? Sí, el piso sigue alquilado. Bien. Se está pagando él solo. Está bien. Pero bueno, con el peque de año y medio. Nos venimos con un niño de año y medio. Y ¿Vos ya hablabas inglés? hablaba inglés de trabajo. Ok. Bastante básico, la verdad. Y no sé, después de Bueno, haber sentido que tenía aquel poder de comunicación inmenso, que hasta con los italianos me comunicaba por señas. Y, exacto, no es como que el idioma te haga miedo. Llegar aquí y encontrarme señalando lo que quería comprar, lo que quería, y era súper frustrante. Claro, porque ya estaba por la lengua latina. Todas las raíces latinas. Italiano, francés, español, portugués. Y estas cosas que... ¿Cómo diablo se llama esto en inglés? Es que no tenía ni idea, ¿sabes? Cosas de limpieza. O sea, aprendiste por fuerza. Llegaste aquí y aprendiste al supermercado, aprendiste vocabulario nuevo. Con tu hijo, vocabulario de maternidad, todo así, básicamente. Sí, básicamente fui aprendiendo con ellos. Primero inglés para hablar con la midwife, después inglés para hablar con el GP, la de las vacunas, después inglés, ¿sabes? Siempre que te tenían cita, primero los síntomas. ¿Cómo se llama esto en inglés? Ok, eso es lo que tiene el niño. Claro. Y después inglés de preschool. Claro. Después ya que estás haciendo de doctorado tesis. Claro, o sea, Mari Blanca no hay. No tiene techo, no tiene techo, ¿no es cierto? No hay límite para Mari Blanca. Llegaste acá con tu niño, tenían como un núcleo, se hicieron de los españoles, los pocos españoles que hay. ¿Qué hicieron? Conocíamos a los españoles que había. Carlos los había contactado antes de llegar. Okay. Pero yo le dije, no, ya va, un momento, necesito espacio porque yo salgo muy poco. El rato que salimos, pues necesito hablar inglés. No me lleves todos los fines de semana a casa a los españoles, okay. que esto no
No mejoro acá. Sí. Ahora, bueno, a veces hablo hasta catalán. Ahora tenemos muy, muy buenos amigos catalanes y ya somos como familia y nos vemos siempre, pero sí, al principio necesitaba ese espacio necesitaba ese espacio, ¿no? De poder practicar. Claro, porque no estabas trabajando, o sea que no había cotidianidad, sino con el idioma. Exacto. ¿Tú te embarazaste de nuevo antes de empezar a trabajar? Básicamente porque pues Carlos y yo ya no éramos ningunos niños. Sí. Él nunca quiso tener hijos, la verdad. Yo le dije que yo sí iba a tener hijos, entonces dijo, bueno, vale. Bueno, que sea conmigo entonces, dijo, porque si no, te tengo que ayudar a buscar otro. No, ahora está encantado. Ahora entiende que es lo mejor que ha hecho en su vida. Pero mi familia era muy grande. Mi mamá tenía muchos hermanos, éramos muchos primos, había mucha fiesta. Y me parecía terrible que mi hijo solo fuese a tener un papá y una mamá, ¿no? Y como que faltaba algo, porque al final terminas haciendo todos los roles. Eres como una abuela, eres como una tía, te toca enseñar, educar, regañar, consentir. Es muy intenso. Muy intenso. Y pensaba que la casa iba a ser muy adulta y que cuando él y yo no estuviéramos, pues él se iba a quedar sin nadie. Entonces era como que, no sé, necesario que tuviera un Tomás. Ok. Ahí llegó Tomás. Ahí vino Tomás. O sea que te tomaste ese tiempo, te volviste a embarazar. ¿Cuántos se llevan tus hijos? 3 años. 3 años. Y después... o sea, ¿cómo pasaste? Perdón, me voy a reformular la pregunta. De tu vida académica, trabajabas todo y te quedaste en casa, en un país nuevo con tu hijo. ¿Feliz? O sea, encontrarte en esa nueva posición, ¿te gustó? ¿Te hallaste? Sí, la verdad fue genial porque tenía mucho tiempo para dedicarme a él en todos los sentidos, no solo limpieza, comida, sino, no sé, cosas que no sabía que existían. Recuerdo cuando aterrizamos aquí me impresionó muchísimo que las piscinas públicas vendieran pañales para bebés, que las universidades tuvieran guarderías. Era como que era de lo más normal que fueras madre en todos los ámbitos. Y me pareció genial. Además que a pesar de que estaba sola, de que no tenía más familia ni más nadie, hay muchísimos grupos de soporte. Desde el Twinkle Tots, terminé dirigiendo el Twinkle Tots en una época. Ah, sí. Con Tomás, con Juan Carlitos iba de oyente. Sí, pero fue genial, ¿no? Estos grupos de lactancia, llevarlo a clase de música. Él aprendió a leer y a escribir antes de empezar la escuela y por supuesto en español, en casa solo hablamos en español. Entonces pues eso era bien gratificante, ¿no? Siempre te pones nervioso cuando está por empezar el cole y dices, pobre, esta criatura no va a entender nada. Tuvo mucha suerte, había una niña chilena que era completamente bilingüe y la primera semana estuvo todo el rato, Juan Carlitos is trying to say. Porque no fue al kinder él, no fue al jardín. No, hasta que empezó a los 3 años no. Ah, ok. A los 3 años. A los 3 ya escribía y hablaba en inglés, en español. No, antes de empezar la escuela. Ah, ok. A los 5 decía yo, Okay. vamos mal. Dije, chau, nuestros hijos fuimos, no van a ser académicos. Wow, o sea, pero es muy gratificante. En ese sentido, te pasó lo mismo de Sandra, que cuando se dedicó a su primer hijo, ella estaba chocha de la vida haciendo eso. Sí. ¿No es cierto? Sí, es gratificante. Está pasando ese tiempo que sabes que solamente eso, que son esos primeros 5 años de su vida tan importantes, ¿no? En los peques. Yo estuve con mi peque hasta los 3 años, que entró al kinder a los 3 años. Yo creo que no es solo importante para los niños, es súper importante para las mamás también. Y es una lástima que la sociedad no lo reconozca. No, porque después vivís con la duda esa de que, o sea, te dicen que son los primeros años que son los más importantes, pero al mismo tiempo te quedas atrás en tu carrera profesional y sabes que después no podés catch up. Entonces te estás como tirada, te sentís así como desgarrada. Lo que vos decís, lo de la beca, es como, la perdés ahora y te vamos a castigar, te vamos a la lista negra, en vez de tener consideración, como lo que dice Sandra, es como estamos criando la gente del futuro. No va a haber personas si no tenemos hijos. O sea, no es como porque es un castigo. O te tenés que sentir así, estiradísima. Es más difícil. Pero bueno, vos volviste
a encontrar tu beta académica? Sí, cuando Tommy empezó el preschool, pues tenía más tiempo, ¿no? Ya los dos estaban fuera toda la mañana. Entonces estaba un poco como que recuperando la confianza. Yo había trabajado en departamentos de comunicación y marketing y tal, y no era solo el idioma. Hay muchas cosas que son relacionadas con la cultura que me parecían muy ajenas. No me sentía apta para, ¿sabes?, tratar temas de humor y cosas, inclusive en un entorno profesional. O referentes culturales. A veces, incluso Sí, con las mamás kiwis, esperando a los niños a la salida del cole, ellas se ríen, hacen sus bromas y... No se entienden. No. No tenemos ese background, no tenemos esa base social, política, económica, sí, hay de televisión. culturales que los pierdes. Claro. Sí, es difícil. Entonces, mi primer trabajo fue en el Community Center de Heathcote, donde vivíamos, y estuvo genial porque era un centro nuevo, lo habían reconstruido después del terremoto, les hicieron un centro comunitario bellísimo, y lo habían tenido cerrado durante 3 años porque no sabían qué hacer con el edificio. Y pues nada, con mi mentalidad más profesional más profesional quiero decir, más corporativa, yo qué sé. Y sí, empecé por proponerles una encuesta, que le hicieran una encuesta a la comunidad para ver qué querían hacer allí. Hicimos una lista de cosas que eran posibles, busqué tutores, los entrevisté. Fue súper chulo porque como no tenían a nadie, me dieron libertad para hacer todos los roles. Les hice la página web, le hacía promoción en Facebook. Logramos alquilar el centro con un montón de clases que los vecinos estaban alucinando. Se apuntaron, una de las clases más populares fue una clase de tereo y había 17 vecinos apuntados a la clase de tereo. Wow. Fue genial, fue una gran experiencia y bueno, había cualquier cosa, yoga, muchas actividades para enriquecer la vida de la comunidad, desde cómo hacer fermentados, cómo hacer jabones, o yo qué sé, cualquier cantidad de cosas. Cómo manejar tu huerto de manera eficiente. Y al final les pasaba reportes a la junta que eran todos vecinos. A la junta comunal. Sí. Claro. Pero creo que no se estaban esperando los gráficos. Tanta profesionalismo, claro. ¿Entendés? Ellos querían... O que las clases dieran para pagar mi sueldo. Eso era como que, wow, esto es... Esta mujer, wow. ¿Qué onda? Vamos a postularla. Y hablando con ellos, conocí a una mamá de Heathcote que me animó a que volviera a la universidad. Me dijo que fuera a hablar con una de sus profesoras más queridas. Que sí, que era posible que fuera a hablar con ella, que ella me diría cómo hacerlo. ¿Para estudiar qué? Porque tú, ¿qué tenías en mente? ¿O no tenías nada en mente, simplemente querías poner un pie en la universidad y decir, bueno, a ver qué hay, qué me gusta, qué me interesa para No, para sabía entrar? Que la investigación me encantaba y hacer el doctorado es casi que como un ritual de paso, ¿no? Es como que recibir la capacitación más alta que puedas tener de que eres apto para realizar investigación. Ah, ok. Entonces ese era como que el paso siguiente, ¿no? Ya no me quedan pocas cosas por estudiar. Y bueno, sí, fui a hablar con esta profesora, me invitó a unirme, aunque no estaba inscrita aún en la universidad, me invitó a unirme a un grupo de lectura que organizaba para sus estudiantes de doctorado. Pasé un tiempo ahí con ellos, un mes o algo así, discutiendo un libro diferente cada semana, mientras aclaraba mis ideas y veía cómo funcionaba un poco el sistema. Y cuando decidí inscribirme, uno de los profesores me sugirió que pidiera la beca. Yo nunca había estudiado gratis, siempre había pagado y bastante por estudiar, ¿no? Entonces eso de que me pagaran a mí por hacer lo que más me gustaba era como que, wow, ¿en serio? Y sí, conseguí la beca y... ¡Wow! Me pidieron transcript de todas las notas, menos el colegio. Querían las notas de todas las
carreras, el Wow. diploma de O doctorado. sea, para asegurarse que tenías máster, buenas notas y sí. eras... Y la otorgan en función de las notas. Ok. Y sí, eso me sorprendió un poco. ¿Hay niveles de beca? O sea, ¿te podían haber dado desde poco dinero hasta mucho dinero para No. estudiar? ¿O? No, es la misma. Es lo mismo, Es ¿no? la misma para todos los estudiantes de doctorado. Ah. La verdad es menos que un sueldo mínimo, pero en mi caso, que la investigación implicaba un montón de viajes a Northland, pues fue una ayuda inmensa. Háblanos, ¿de qué es tu doctorado? Es en antropología, rayando un poco con la filosofía, porque lo que estaba estudiando la colaboración entre ancianos maoríes y científicos para tratar enfermedades forestales, como el Kauri Dieback o el Myrtle Rust. Son las dos enfermedades transmitidas por microorganismos que están acabando con los bosques locales, ¿no? Los bosques nativos. Y mi investigación estaba enfocada no en los aspectos técnicos de esa colaboración, no en la política, sino en las relaciones humanas, en qué es el conocimiento, quién tiene el poder para decidir qué es conocimiento válido y qué no, porque estaba en medio de dos disciplinas súper distintas, ¿no? El mundo tradicional maorí y la ciencia. Cómo se decide acerca de las metodologías o el alcance de los proyectos. Y lo que era más importante para mí era qué hacemos con lo que llegamos a saber. Y fue un trabajo, bueno, fascinante. Yo estuve 5 años súper emocionada con mi investigación. Hay gente 5 años de investigación. Hay gente que se María. desanima a lo largo del camino, pero no, de hecho yo tuve problemas porque me quedé sin supervisión. Pedí una suspensión por un tiempo hasta que la universidad lo resolviera. La universidad no lo resolvió nunca y terminé encontrando un supervisor en Noruega. Oh, wow. Espera, o sea, ¿necesitabas supervisión para tu investigación? Sí. ¿Y por qué te quedaste sin supervisor? ¿El que estaba contigo durante todo el tiempo, qué pasó? Por causas... Cuando empecé había 2 profesores solamente en antropología. El que aceptó ser mi supervisor, el que era especialista en el área que se relacionaba más con lo que yo quería investigar, fue despedido. Vale. Y no tuvo reemplazo nunca. Y la universidad exige que tengas al menos 2 supervisores. Pero te tienen que ofrecer un profesor, si no, ¿cómo haces? Sí, sí. ¿Qué hago, señor? Le invento. Si sí. usted lo despide. Bueno. Yo intentaba por todas las formas que, de hecho, me entrevisté con mucha gente localmente y fuera, mendigando supervisión. Ayúdeme, quiero terminar. O sea, eso se estaba alargando en el tiempo también. ¿Y tú querrías? Hasta que dije, no puedo seguir sola, esto es una locura. O sea, todavía no he recibido feedback y ya terminé todo el trabajo de campo, pues ya tengo toda la data. Y quisiera que alguien me dijera si estoy encaminada o... en el interín tuve ayuda de académicos maoríes y mucha gente que estaba interesada en el proyecto y me iban echando una mano, pero no era... No, claro. Si esto no es serio. Sí, o sea, todo el mundo viene. Al final conseguí un supervisor en Noruega y fue súper divertido porque el día que nos reunimos, la primera entrevista que tuvimos en remoto, le estaba explicando de qué iba el proyecto y le estaba hablando de los kauris y yo no sabía nada de su vida personal. Resulta que el hombre está casado con una neozelandesa que venían cada año, cada 2 años de vacaciones y que él adoraba el bosque de kauri. Wow. Que cada vez que venía él iba a pagarle sus respetos a Tanemahuta, que es el kauri más grande, el kauri más alto aún vivo. Y pues fue impresionante porque en un momento de la conversación sentí que no era yo, que era Tan el que le estaba pidiendo que se involucrara en el proyecto. Habla de meterse, ¿no? Y fue genial. De mitología él aceptó total. y trabajamos juntos 2 años y medio. Wow, y la universidad lo aprobó, ¿no? La universidad lo te iba a aprobar. Sí, la universidad lo aprobó. Nunca le pagaron al pobre hombre. ¿No? Ay, por favor. No pagan a académicos que estén fuera de Nueva Zelanda. ¿Y él se ofreció aún así sabiendo que no iba a tener un salario? Sí,
Sí. Wow, lo que es el amor por tu carrera, ¿no? La pasión. Y yo creo que por eso nunca paré, porque toda la gente que conocí haciendo el doctorado era súper apasionada acerca de todo lo que hacían, que no sé, era como que la excusa para seguir en contacto con ellos, ¿no? Y llegó un punto en que era un compromiso personal, ya me daba igual si tenía el diploma, no necesito otro diploma. Es todo lo que estás, claro. Pero era como un compromiso personal con ellos y ahora estoy esperando el examen oral, pero también esperando la aprobación final para poder compartir el trabajo con ellos, porque todos leyeron el draft estoy hablando. El borrador, leyeron el borrador de la sección. Aquí la traductora. Me cuesta un montón hablar de mi tesis en español, como Claro, todo pasó está en inglés. Sí, todos leyeron el borrador de la parte en la que les mencionaba o en la que narraba nuestras interacciones o la comunicación que tuvimos, pero quieren verlo en conjunto, ¿no? Claro, ¿Cómo entero. encaja esto dentro de todo lo que estabas haciendo? Ahora, perdón, ¿no? Porque este tema de tu tesis, ¿se te ocurrió a vos o cómo funciona eso? Sí, durante una época, en el 2018 o así, Kaori Daivac fue muy visible, ¿no? Y Myrtle Ross también cuando apareció. Estaba en las noticias todo el rato. Sí. Y me impresionó mucho que el gobierno hubiera asumido públicamente la posición de vamos a poner juntos conocimientos indígenas, Matauranga Maori, y... Científicos. Sí, y bioseguridad para resolver este problema porque solos no podemos. Una sola disciplina no funcionará. Entonces fue casi que un mandato del gobierno, ¿no? Que esta colaboración existiera. A mí me pareció que eso era súper interesante y que si funcionaba, Nueva Zelanda iba a ser un ejemplo mundial, que era la vía a seguir en todas partes. Y quería estudiar esa comunicación a fondo, ¿no? Quería saber cómo era posible y cómo se llevaba a cabo en la práctica, porque una cosa es lo que lees en la noticia y otra cosa es lo que está pasando con... ¿Y cuál es la conclusión? ¿Funciona? Hay muchas cosas por mejorar. Okay. Claro, lo que pasa es que esto no se ha acabado, ¿no? Es un proyecto que continúa. En el caso del Kaori Daivac ha durado desde el 2001, básicamente, que lo detectaron. Y apenas ahora están empezando a haber vías posibles para manejar la enfermedad y para... el problema es que un Kaori vive miles de años, es irreemplazable. Entonces cada uno de los Kaoris que ha muerto, no hay escalas humanas que te permitan entender la pérdida, ¿no? Que representa que un Kaori de 600 años haya muerto cuando le quedaban 3.000 años de vida. ¿Hay registro en Nueva Zelanda de cuáles fueron los primeros árboles que estuvieron en la isla? ¿Es el Kaori uno de los primeros árboles? ¿Tienes respuesta a esta pregunta? Sí, el Kaori es una de las especies más antiguas del planeta. Sus parientes cercanos murieron en todo el hemisferio norte, de la familia del Agathis, murieron en todo el hemisferio norte con el meteorito que borró a los dinosaurios. Pasó el planeta mucho tiempo en oscuridad y la especie desapareció del norte, del hemisferio norte, pero resiste en el sur. Y Kaori tiene especies muy, muy similares en Chile y Argentina, en la Patagonia, en Australia y en algunas islas del Pacífico. Creo que la que está más al norte, hay una especie en Indonesia. Lo que pasa es que los de las islas tropicales son mucho más pequeños, las hojas son más grandes. Pero son Kaoris. Sí. Oh, wow. Bueno, no, Kaori solo es el de Nueva Zelanda, pero son de la misma familia. De la ¿Y cuál es tu interacción con...? Porque, claro, has tenido que hacer estas investigaciones en la isla norte, donde la cultura y los poblados maorí son mayores, ¿no? ¿Cómo ha sido ese encuentro, ¿no? de una chica
venezolana, española, no sé. que lleva viviendo X tiempo en Nueva Zelanda, que está muy interesada en ayudar a estas especies autóctonas del país. Esa fue una de las cosas que más me gustó del proyecto, que por fin conocí a comunidades maoríes. Después ellos me dijeron, no, en Christchurch hay mucho, lo que pasa es que están in disguise, son más blancos, viven vidas paquejas. Sí. Realmente fue, no sé. ¿Te has encontrado, o sea, has encontrado... ¿Te recibieron bien? Eso sí, te recibieron bien. Con los brazos maoríes, abiertos. Sí. Contrariamente a lo que todo el mundo esperaba, que me siguen diciendo, oye, pero qué suerte has tenido. Yo creo que no fue ninguna suerte. Me lo gané a pulso. Sí, entre otras cosas, claro, obviamente. Los conocí de la forma más increíble. Yo había visto los nombres de algunos de los ancianos más relevantes porque salían en los periódicos. Había escuchado sus entrevistas porque están disponibles en YouTube. No sé, me caían muy bien. Yo sentía que ya éramos amigos. ¿Los has conocido en persona? Total, que fui a un congreso de bioseguridad en Wellington y vi que 2 de ellos estaban sentados en la primera fila. Y en una de las pausas del congreso, realmente en este congreso yo estaba aprovechando cada ocasión que tenía para establecer la mayor cantidad de contactos posibles, porque esa gente iba a tener que entrevistarla en algún momento. Claro. Entonces tenía que presentarme, tenía que decirles lo que quería hacer, abrir el paso para que cuando recibieran un email con una invitación, una entrevista... Lo leyeran y te sí, respondieran. Pues ellos estaban allí sentados en primera fila y en una de las pausas de los breaks que hacen en estos congresos tan largos, me acerqué. Realmente no tenía ni idea de cuál era el protocolo. Simplemente fui hasta allá y se me iba acelerando el corazón. No tenía ningún discurso preparado ni nada. Y ellos estaban hablando en tereo. Entonces yo esperé una pausa, pero uno de ellos se dio cuenta que estaba allí como mirando. Y él tenía uno de estos bastones maoríes que son que están tallados con una decoración así toda profusa. Y él me señaló con el bastón para que los otros se dieran cuenta que yo estaba ahí esperando. Entonces me invitaron a sentarme con ellos y estuvimos hablando un poco. ¿Vos ya hablaste, Leo, para ese momento? No. No, aún no lo hablo, de hecho. Estoy estudiando. Ellos les dije sencillamente que había escuchado sus entrevistas, los había leído en la radio y los había escuchado en la tele maorí, lo que estaba grabado en internet, y que simplemente me estaba acercando para darle las gracias por poner todo su conocimiento al alcance de cualquiera, inclusive alguien como yo que solo pasaba por ahí. Y les dije que me sentía como en la antesala de un concierto de rock, hablando con la estrella de la banda antes de que empezara. Y todos se rieron. Ya me sentí más relajada. Y me preguntaron qué hacía aquí, que con quién vivía aquí, que le dije que estaba casada, que tenía 2 niños. Y me dijeron que si alguna vez estaba cerca de la región donde viven, en la isla norte, que pasara a visitarlos, que llevara a mi esposo y que llevara a los niños. No les hablé de mi investigación porque es que no hacía falta. No era el momento. De hecho, tardé bastante en tocar ese tema. Pero de una forma sentí que la petición que no llegué a hacer, que era de que me guiaran, de que me indicaran el camino, había sido aceptada. Fue una conexión bien especial. Y sí, empezó de nuevo el congreso, nos despedimos y me fui a mi sitio. Y no tenía ni idea de dónde vivían ni de cómo iba a llegar allá, pero tenía que ir. De hecho, la gente a la que se lo comentaba después me decían, tienes que ir a visitarlos. La invitación fue en serio, tienes que ir. ¡Wow! Así. ¿Y fuiste? Sí. Fue interesante porque, no sé, lo ves en el mapa y claro dices, que tocar la puerta esto no de la puede casa, ser tan lejos, ¿no? Tiene que ser por ahí. Te metes por la carretera de tierra. Y vas buscando alguna casa, alguna cosa. ¿Dónde era?
Al final encontré un marae. Ah, Me bajé y pregunté, ¿mato a Tafai por aquí? ajá. Ah, sí, mira, ella está buscando al tío. ¿Tienes coche? Sí, porque lo va a necesitar. Sí, Mira, falta yo un rato. no sé. O sea, Sí, y... no sé qué abiertos son como para recibirte así. O sea, estamos aquí poniendo sobre la mesa que sí. O sea, Pues... que totalmente o tuvieron una conexión especial contigo Pues o se abrieron. lo que te puedo decir es que esa no fue la primera. Me recibieron muchas veces más. Qué bueno. La última vez que estuve en Norland, llevé a mi supervisor noruego. Uy, estaba en Disney, no le importa que no le paguen a ese Disneyland. hombre, claro. Y llevé a mi hijo mayor. Llevamos 12 cauris que había estado criando en casa. Se los llevaba como recuerdo de 12. nuestra colaboración, sí. Wow. 12 cauris que estuve cultivando mientras hacía el doctorado. Los mayores tenían 3 años, los últimos eran 3 años consecutivos sembrando cauri. Y se los llevaba en agradecimiento. Ellos los estaban esperando, estaban bien ansiosos porque están regresando, recuperando el bosque nativo en una zona inmensa que finalmente les devolvió The Crown. Pero se las devolvieron Pelada. destrozada, todo está deforestado y todo está hecho un asco. Y ellos llevan muchos años intentando traer al bosque nativo de vuelta. Empezaron con las especies que le ofrecen, sanan el suelo y les ofrecen protección de los elementos a los árboles que necesitan más ayuda. Y ya tenían muchos sitios donde era el momento de sembrar cauris y estaban súper felices de recibir árboles nuevos. Entonces, en agradecimiento por su paciencia y toda la ayuda que me brindaron mientras hacía la investigación, les llevaba a los cauris de regreso. Qué linda experiencia para tus hijos también, que estés tan involucrada en la cultura y en el idioma. Juan Carlitos estaba así, sobre las nubes, estaba felicísimo. Me imagino. Decía, mamá, ¿no podemos quedarnos un poco más? Me imagino. Impresionante. Y cuando nos íbamos, le dije a Mato, a Tafai, que durante toda la investigación había estado buscando excusas para hablar con ellos y que ya se me habían agotado. Y me dijo, María, nunca las has necesitado. Si estamos a un email de distancia o una llamada de distancia. Así que eso creo que fue lo mejor de hacer el doctorado y wow, es priceless. Qué bonito. Bueno, creo que podemos dejarlo aquí, en esta belleza. Tengo ¿Tiene- como 300 ¿Tienes preguntas. muchas preguntas? más. ¿Una La última mujer pregunta? Tiene como 14 vidas. No nos da el tiempo. Es que no da tiempo. O sea, ni hablamos de maternidad, trabajo, cómo Ya. te reencontras. O sea, no se puede con tanto. O sea, y todavía nos dijo en la 4ª vida. O sea, que va para más. O sea, Ahora nos vamos a síganla. quedar chateando con ella un rato. Fuera Fuera del micrófono. Muchas gracias por venir. Qué inspiración. Gracias, Mari Blanca. De nada. No tenemos mucho más para decir que qué inspiración. Sí. Si puedo decir algo un segundo, Sí. una de las mejores cosas o sea, de las lecciones más valiosas que me enseñaron los ancianos maoríes, es que los niños no son una cosa aparte, ellos son parte de tu vida, ellos forman parte de cada etapa. Y la verdad es que lo que me ayudaron durante el doctorado, con las preguntas que se les ocurrían a ellos mismos caminando por el bosque, y fue impresionante. Porque ven con otros ojos, ¿no? Que por ahí de adultos vemos las cosas diferentes y nos olvidamos de un montón de otros detalles. Así que fue un privilegio enorme tenerlos de asistente de campo. 2 asistentes de campo. Qué lindo. Y trabajo en familia. Qué Sí. bonito proyecto. Sí. Qué lindo. Bueno, gracias por venir. Gracias Bueno. por inspirarnos. Gracias por la invitación. Bueno, y aquí lo dejamos. Y nada, que nos sigáis en redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook. Nos podéis escuchar en Apple Podcast, Spotify. Y ¿Qué ya más? saben, Ya está, ¿no? cualquier cosa, En algún nos sitio mandan un más. mensaje, un comentario, nos sugieren alguna entrevista o alguna entrevistada, como María Blanca, que fue su gestión también. Y encontramos estas joyitas así, por Christchurch, ¿no es Sí. cierto? Mira que es muy pequeño Christchurch, pero estamos encontrando a la creme de la creme. Bueno, Les mandamos un beso grande. Beso a Nos todos. vemos la próxima. chao. Adiós.